Sean todos bienvenidos nuevamente a este espacio en el que nos tomamos el tiempo para reflexionar acerca de distintos escritos. En el día de hoy vamos a hablar acerca de un autor cuyo nombre es Antonio Escotado, quien fue filósofo y escritor, recientemente fallecido, pero que a lo largo de su vida dejó sentadas posiciones acerca de temas muy polémicos y de hecho el tema que nos reúne hoy son las drogas, ¿sí? Y para hacerle justicia a toda la investigación de este autor, he decidido hacer una serie de 5 videos de manera tal que podamos hacer un viaje acerca de los aspectos más importantes de su obra titulada Historia General de las Drogas. Para ello debemos tener en cuenta que Antonio Escotado ha hecho un profundo y riguroso trabajo de investigación histórica que le ha permitido respaldar su posición frente al consumo de sustancias que actualmente nosotros catalogamos como drogas. Sin más preámbulo, comencemos. Para Antonio Escotado, algunos fármacos potencian la serenidad, la energía y la percepción, al mismo tiempo que algunos son capaces de reducir, por ejemplo, la aflicción, la apatía o la rutina psíquica. Por eso argumenta Antonio Escotado que desde el principio, desde el origen de la humanidad, se ha considerado a estos fármacos como un don divino. Abro cita. Ciertas sustancias permiten al hombre dar a las sensaciones ordinarias de la vida y a su manera de querer y pensar una forma desacostumbrada. He aquí el aspecto central de la tesis de Antonio Escotado. Fármaco es una palabra que viene del griego farmakón y que tiene literalmente dos significados, remedio y veneno. No significa una cosa u otra por separada, sino que son las dos al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que la toxicidad de una sustancia no es inherente a ella, no está la toxicidad dentro de la sustancia, sino que es algo que se puede justificar matemáticamente. Para pasarlo en limpio, es la cantidad de la sustancia que consumo lo que define que sea un uso terapéutico o que sea una dosis mortífera o incapacitante. En pocas palabras, la frontera entre el perjuicio y el beneficio en el consumo de drogas no está en la droga misma, sino en su uso. En todo su análisis, básicamente Escotado se ciñe a esta definición etimológica de fármacos y para él ha sido una injusticia el hecho de que se haya separado el fármaco de ese significado etimológico porque nos ha llevado a que simplemente por introducir un prejuicio moral se cataloguen a las drogas simple pero arbitrariamente en lícitas e ilícitas. Abro cita. Hay una clara distinción entre moral y derecho, una distinción que se traza en interés de ambos, porque si el derecho intentara hacer valer una moral, renunciaría a su campo propio, se haría sectario y fomentaría, en definitiva, el desprecio hacia la ley. Si la moral, en cambio, pretendiera apoyar sus preceptos en castigos penales, se condenaría a fomentar la hipocresía y el allanamiento de todo cuanto merece llamarse virtud. Antonio Escotado plantea que uno de los problemas, una de las cosas que aqueja a nuestra civilización actualmente tiene que ver con el consumo de drogas. Pero él plantea que en realidad las drogas son plantas que han existido desde tiempos inmemoriales y que todas las culturas de la humanidad se han encargado de explotarlas a fondo. Las grandes culturas del pasado, como bien dijo Antonio Escotado, utilizaron drogas, utilizaron plantas que resultaron objetivamente buenas para el cuidado de la salud. Simplemente la crítica que hace Antonio Escotado es que no había una terapéutica empírica, es decir, los cuidados de la salud no se basaban en criterios racionales ni fisiológicos, sino que estaban más bien arraigados a creencias religiosas, ¿sí? O prácticas mágicas. Para llevar adelante su análisis, Antonio Escotado se vale de la etnobotánica, que en definitiva te permite conocer el lugar de origen de las principales drogas conocidas. Por eso ahora vamos a hacer una rápida revisión acerca de la ubicación geográfica de las drogas. El norte de Asia, de Europa, así como Canadá, son pobres en psicofármacos. De hecho, solamente destacan allí unas pocas especies de setas y de hongos. En Asia Menor, en cambio, nos encontramos con, por ejemplo, la adormidera, que tiene un alto contenido de opio y de hecho el jugo de la adormidera es una droga que coincide territorialmente con imperios
muy duraderos en la antigüedad, como por ejemplo el chino, el persa, el acadio, el sumerio o el egipcio. En Extremo Oriente nos encontramos por ejemplo con el té y con el bétel, que es una droga que se masca como la coca del indio andino. Son drogas que en definitiva se caracterizan por efectos como reducir la fatiga, disminuir el hambre y combatir la desgana laboral. En lo que respecta al continente americano, desde el valle del Mississippi hacia el sur, dice Escotado que nos encontramos con una flora psicoactiva extraordinariamente rica. De hecho, plantea que no solamente tenemos plantas con principios visionarios, sino que tenemos una gran cantidad de plantas estimulantes, como por ejemplo el cacao, guaraná, el mate o la coca. También encontramos tabaco y hay otras plantas como por ejemplo el cáñamo, la dormidera que mencionamos antes, y la vid, que han sido traídas durante la etapa de colonización por españoles y portugueses. En lo que respecta al continente africano, la flora psicoactiva, al igual que en América, cuenta con una notable variedad. En Europa central y occidental nos encontramos por ejemplo con solanáceas alucinógenas como el beleño, la belladona o la mandrágora. Párrafo aparte merecen mención las plantas vinculadas a bebidas alcohólicas, ya que estas son prácticamente universales, ya que para producir alcohol, ¿sí?, basta con masticar un fruto y luego escupirlo, porque la fermentación espontánea de la saliva con el vegetal se encarga de producir un alcohol de baja graduación. Los primeros datos incuestionables y numerosos respecto a fármacos psicoactivos se encuentran en Asia Menor. Casualmente, advierte Escotado, el mismo lugar donde se gestaron las primeras civilizaciones. En la Mesopotamia se registran drogas como por ejemplo el opio, las daturas y la mandrágora. En el caso de los egipcios, el opio, algunas bebidas alcohólicas, cáñamo y solanáceas tenían un uso medicinal, pero también fueron fundamentales para el crecimiento económico de esta civilización debido a que era algo que se comercializaba con facilidad con otras culturas. En el caso de Israel, tenemos datos en el Antiguo Testamento donde se consideraba a las bebidas alcohólicas, más precisamente al vino, como analgésicos y de hecho se los empleaba de manera medicinal. En el caso de China, en este lugar se tenían muchísimos conocimientos sobre materia médica vegetal, por ejemplo el té y las propiedades de la efedra. En ambas plantas, su alcaloide no es un analgésico, sino un estimulante del sistema nervioso. Para ponernos en contexto, el té posee 1/3 del poder estimulante del café y la efedrina es el precursor de lo que hoy conocemos como anfetaminas. En el caso de Japón, el vino de arroz se consideraba una cura para casi todo. Los sacerdotes budistas fueron los primeros introductores del cáñamo en terapéutica y como vehículo también de meditación. Luego recibieron influencia de la medicina china, que ya era, como mencionamos anteriormente, devota del consumo de opio. En lo que respecta a América, ya habíamos mencionado que hay una riqueza incomparable en cuanto a la flora psicoactiva, sobre todo de estimulantes, pero también hay que entender que las drogas estaban muy vinculadas con los cultos religiosos, y eso no era algo propio de grandes civilizaciones, sino también de pequeñas comunidades aisladas. De hecho, desde el punto de vista químico, muchas de las plantas que se consumían en los rituales religiosos tenían alcaloides visionarios. Por ejemplo, excavaciones que se han hecho en Ecuador muestran que la experiencia humana con el arbusto conocido actualmente como coca tiene como mínimo 5 milenios de antigüedad. Y también era muy corriente el consumo de tabaco, una droga que puede considerarse al mismo tiempo un excitante y un calmante. En conclusión, lo que nos dice Antonio Escotado es que en las sociedades antiguas la identidad cultural era aprendida y reafirmada mediante el consumo de drogas. En pocas palabras, para él, antes de que la verdad se empezase a concentrar en dogmas escritos, el corazón de la religión natural estaba puesta en lo que se percibía en estados alterados de conciencia, justamente a causa del consumo de plantas psicoactivas. A Grecia hay que reconocerle que ha sido la primera sociedad en la antigüedad que respetaba la particularidad espiritual del individuo, algo que no había ocurrido nunca en ninguna otra sociedad demográficamente densa. Antonio Escotado lo explica de la siguiente manera: antes de la Grecia antigua, para el hombre no había más opción que
o permanecer como un nómada autosuficiente o convertirse en un hombre hormiga sometido a la lógica explotadora de la teocracia o el imperio. Y es que las polis helénicas logran ese punto intermedio entre entender a la sociedad como una reunión de individuos que se gobiernan a sí mismos, pero que tampoco se olvidan de sus intereses comunes. La pobreza en una democracia es tan preferible a la prosperidad bajo regímenes de fuerza como es preferible la libertad a la esclavitud. El corpus hipocrático, me permito leer en este caso, define a las drogas como las sustancias que actúan enfriando, calentando, secando, humedeciendo, contrayendo y relajando o haciendo dormir. Como mencioné al principio del video, fármaco significa remedio y tóxico, las dos cosas al mismo tiempo, pero se va a inclinar hacia uno u otro lado dependiendo de la mezcla y el uso que hagamos de ellas. En Grecia, las drogas más populares eran el opio, las cervezas y el vino, pero no nos podemos olvidar que también en forma de sahumerios o de inciensos muchas veces consumían otras drogas como el cáñamo, el beleño o la mandrágora. En Grecia durante mucho tiempo se mantuvo algo que fue un pilar de su civilización y era la libertad que le daban al individuo para poder elegir, es decir, el poder político no le otorgaba beneficios a ninguna escuela. ¿Qué quiero decir con esto? Que el médico en la Grecia antigua no era un aliado del poder estatal, sino que era un aliado del enfermo. Concretamente, su éxito se restringía a su saber práctico. Si el médico tenía capacidad, podía hacerse rico y querido por el pueblo. En cambio, si un médico no tenía ni virtud ni capacidad, no existía un título profesional que lo pudiese salvar. Otro aspecto muy importante a tener en cuenta es que no existían normas que le otorguen el monopolio a determinadas personas para que se encarguen de dispensar ciertas sustancias, sino que todas las sustancias eran de libre circulación y de libre acceso para los ciudadanos. En este punto de la historia, la escuela hipocrática se impone de manera violenta contra todos aquellos que utilizaban métodos alternativos de sanación, como por ejemplo curanderos y herboristas, y poco a poco fue monopolizando todo el mercado de la salud a tal punto que todo aquello que no se ceñía a la escuela hipocrática terminó arrojándose dentro de un saco que catalogaban como supersticiones inútiles. A raíz de sucesos como estos, Séneca plantea que muchos médicos ya no ven al otro, ¿sí?, como un prójimo aquejado por desvalimiento, sino que lo ven como un simple comprador de servicio. Y Plinio el Viejo plantea que, salvo raras excepciones, los médicos son vulgares delincuentes que se apoyan en la más triste debilidad del prójimo para sacar un beneficio. El caso de Roma es totalmente contrario a Grecia. En Roma teníamos la ley de las 12 tablas que básicamente somete al individuo, al sujeto, a ser un servidor del Estado y estar atento a las necesidades de expansión del Estado. A cambio se le otorgaba al hombre, ¿sí?, un poder absoluto puertas adentro, donde podía decidir por su familia y por sus esclavos como si fueran meros muebles. En cuanto a la legislación, en Roma la droga era como una palabra indiferente, ya que, como dijimos anteriormente, mantenían esta acepción de que servía tanto para matar como para curar. No obstante, había una pequeña distinción en la ley que planteaba que era condenable todo aquello que se utilizaba para matar. El opio, al igual que en Grecia y que en otras culturas de la antigüedad, era una de las drogas que más se consumía en el Imperio Romano, y de hecho fueron varios los emperadores que se encargaron de controlar el precio del opio porque era considerado un producto de primera necesidad. En el año 186 a.C. vamos a encontrar la primer cruzada contra las drogas y estuvo a cargo del Imperio Romano, más precisamente a cargo de dos cónsules, Espurio Postumio y Quinto Marcio, quienes se enteraron que en la ciudad se celebraban bacanales, que eran ritos realizados principalmente por mujeres, pero que contaban con una gran cantidad de fieles. Y acá hay que prestar mucha atención, porque para llevar adelante esta guerra contra las drogas se fue en contra del trámite jurídico romano, es decir,
no hubo garantías de procedimiento y básicamente los juicios no estaban basados en hechos, sino en estereotipos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en lugar de iniciar una investigación, por ejemplo, infiltrar observadores a estos yitos para que se encarguen de relevar información acerca de si se cometió algún crimen específico, no. Lo que decidieron estos cónsules era ofrecer recompensas, es decir, ofrecer dinero a aquellos que se encarguen de delatar a sus compañeros. ¿Qué fue lo que sucedió? Se generó un gran descontento en Roma, que decidió cerrar sus puertas, pero no para evitar que entraran invasores, sino para evitar que sus propios ciudadanos pudiesen salir. Para que ustedes dimensionen lo que ocurrió en esta primer cruzada contra las drogas, fueron 7.000 las personas que sufrieron las consecuencias, algunas en mazmorras, otras asesinadas, y no han sido pocas las que en ese momento optaron por el suicidio. Y todo esto sin que se presentara un solo caso de crimen en estas bacanales. El único motivo de la persecución fue que era una fiesta que no comulgaba con la religión oficial de Roma y que se promovían conductas que se consideraban para el Estado como inmorales. Y uno podría decir, bueno, este tipo de medidas solucionaron por lo menos el consumo de drogas. Y la verdad es que no se solucionó. Pero se mantuvo porque el Senado romano estaba decidido a controlar la vida social de su pueblo. En pocas palabras, lo logró haciendo ver al consumo de drogas como una especie de subversión política, es decir, aquellos que consumían drogas de alguna manera conspiraban contra el Estado. Por ende, era válido perseguirlo. No hay arma más peligrosa en manos de cualquier gobierno que el poder de intensificar su acción policíaca basándose en reinterpretaciones arbitrarias de la ley. De hecho, este modus operandi, que no contaba con las garantías procesales para los ciudadanos romanos, se utilizó años más tarde para perseguir a otro culto que estaba muy ligado al consumo del vino, que eran ni nada más ni nada menos que los cristianos. Antonio Escotado advierte que quizás el único modo racional de clasificar las drogas es por su efecto sobre el sistema nervioso, y básicamente distingue tres grupos: aquellas drogas que producen alguna medida de paz, aquellas que producen alguna medida de energía y aquellas que producen alguna medida de excursión psíquica. En la antigüedad, algunas drogas, como vimos a lo largo de este video, se utilizaban en contextos mágicos religiosos, otros se utilizaban con fines terapéuticos, pero también estaban los que consumían drogas por simple gusto y placer, es decir, las utilizaban a las drogas como euforizantes. Y eso, plantea Escotado, es un fin autónomo que no necesita otra justificación para permitirse. Escotado respalda su posición con el vino. Él dice que el vino en realidad es algo neutro en sí mismo y que lo único que hace es intensificar las inclinaciones naturales de cada uno, como lo hacen muchas otras sustancias, y que en definitiva quien tenga un corazón limpio tendrá un intelecto sano, y quien tenga un intelecto sano beberá bien. El sobrio no debe ser confundido con el abstemio, porque uno es racional con o sin el fármaco, y el otro solo en el segundo caso. Lo que entristece a Antonio Escotado es la gran capacidad que tiene el ser humano para poner excusas, porque ya sea en nombre del espíritu científico, como la escuela hipocrática, o ya sea en nombre de imponer y defender una moral, como los romanos, lo cierto es que se han perdido una gran cantidad de recetas basadas en conocimientos botánicos, es decir, recetas sobre el uso de plantas psicoactivas que venían desde la revolución agrícola del Neolítico. Entonces, podríamos resumir este primer video sobre historia general de las drogas en la siguiente frase de Antonio Escotado: no hay drogas mejores y peores, sino maneras juiciosas y maneras insensatas de consumirlas. Sin mucho más que agregar, les agradezco que hayan visto el video hasta el final, les pido que lo compartan, que se suscriban, que dejen su opinión acerca de un tema tan polémico como lo es la historia general de las drogas, y por supuesto que nos estaremos encontrando en la segunda parte de esta serie de videos acerca de historia general de las drogas.